6. Manuscritos inéditos del libro 2, manuscritos 2 al octavo, de junio de 1865 a 1878. Considerado en su proceso global, pues, el capital es capital circulante, su recorrido comprende las dos esferas, la de la circulación propiamente dicha y la de producción, y describe un ciclo de transformaciones en las que se valoriza en cuanto valor y, simultáneamente, se realiza en cuanto valor valorizado. Cada forma particular no constituye más que una etapa transitoria en ese proceso de circulación que es, al mismo tiempo, proceso de reproducción. Pero sin dejar de estar esencialmente en circulación, se encuentra en todo momento fijado, encerrado en una forma particular. En su totalidad, el capital está siempre circulando, recorriendo sin cesar el ciclo de sus diversas metamorfosis. Manuscrito 4, 644. El tema del libro 2 no ha recibido en la tradición marxista la importancia que debería tener. Es la cuestión ontológica por excelencia, el ser del capital como proceso, como movimiento, como círculo o espiral siempre creciente. En nuestro capítulo 3, hemos dejado a Marx en junio de 1865, luego de la redacción del manuscrito y del libro 2. A mediados de ese mismo año, comenzaba su manuscrito 3 del libro 2, de manera que casi sin interrupción continuó escribiendo sobre el tema. 645, veremos, primeramente, la compleja y desconocida temática de estos manuscritos del libro 2, para después reflexionar sobre los 3 capítulos del libro, que en la década de 1870 se denominó secciones. Antes, desearíamos recordar que después de muchos años de espera Engels vio aparecer el libro y de El Capital. Por ello, en carta del 15 de agosto de 1867 escribe: he leído la cosa, El Capital, de corrido hasta el final, y encuentro por ello que el tomo segundo es aún más necesario. Cuando más pronto lo termines, tanto mejor. 646. Sin embargo, los años pasaron y la obra no fue terminada. Más de un decenio después, el 15 de noviembre de 1878, Marx escribía a Danielsen, tan pronto como envía a la imprenta el tomo segundo de El Capital, pero ello no podrá ser antes del otoño de 1879, le llegará el manuscrito por el camino indicado. 647. En el próximo capítulo, intentaremos ver algunas causas que expliquen la postergación de la entrega de los manuscritos de los libros 2 y 3 para su publicación. Allí expondremos la problemática de la década de 1970, que tanta importancia tiene para el marxismo latinoamericano actual. 6.1 Descripción de los manuscritos del libro 2. Dividiremos la exposición en 2 épocas cronológicas, ya que Marx trabajó sobre el libro 2 de 1865 a 1870, primera época, y de 1877 a 1879, segunda. La primera, evidentemente, con la fundada esperanza de poder editarlo, la segunda, en cambio, con un escepticismo creciente, como veremos. A. Manuscritos del 65 al 70. A continuación relacionaremos los 3 primeros manuscritos que Engels describe en el prólogo al tomo segundo de El Capital. A. 1. Manuscrito 3, a 64. En el archivo del IISG de Ámsterdam se encuentra depositado el legado Marx-Engels, donde pueden ser consultados estos manuscritos. Sobre el primero de ellos Engels escribió: el manuscrito 3 se compone en parte de un conjunto de citas y referencias a los cuadernos de resúmenes de Marx, 648. Este manuscrito, que fue redactado desde mediados de 1865 hasta abril de 1867, 649, contiene la siguiente indicación, hecha por el propio autor: lo que pertenece al libro 2, Subuch 2 Georiges.
Un primer conjunto lo constituyen 12 folios, con numeración antigua de A50, bajo el título Libro 2. Proceso de circulación del capital. Un segundo conjunto de 8 folios, con antigua numeración de A52, se ocupa críticamente de Adam Smith, en especial en lo que respecta al capital fijo y al circulante, es decir, sobre Umslaget des Kapitals, capítulo 2. El tercero, con antigua numeración A51, del folio 28 al 79, se ocupa de la ley de la tasa de ganancia, con muchos ejercicios matemáticos, y que más bien pertenecería al libro 3. Este manuscrito 3 no fue usado por Engels. A2, manuscrito 4, A65. Sobre el escribe Engels, el manuscrito 4 es una redacción preparada para la imprenta de la primera sección y de los primeros capítulos de la segunda sección del libro 2. 650. En este manuscrito se usan materiales del manuscrito y del segundo, ya que fue redactado de junio a agosto de 1867. 651 tiene por título, segundo libro. El proceso de circulación del capital. Primer capítulo. La circulación, tachada, el giro del capital. 1. La metamorfosis del capital. Capital dinero, capital productivo, capital mercancía. 652. El plan que se desarrolla es el siguiente. Primer capítulo. El giro del capital. 1. Metamorfosis del capital, folios 1 a 29. Y giro del capital, D, M, P, M, D, desde folio 21, en 5 puntos. 2. Giro del capital, P, M, D, M, P, Aries P. P, desde el folio 14. 3. Giro del capital, M, D, M, P, M, Aries P. M. 2. Tiempo de producción y tiempo de giro, folios 30 a 35. 3. Los costos de circulación, folios 35 a 49. Segundo capítulo. La rotación del capital. 1. Concepto de rotación, folios 50 a 53. 2. Capital fijo y capital circulante, desde el folio 53. En el folio 53 Marx se refiere al libro I, capítulo 3, que en la edición de 1873 corresponderá al capítulo 6, punto, 653. Aproximadamente en este momento fue cuando escribió a Engels, el 24 de agosto de 1867, al final del libro 2, Proceso de circulación, que ahora estoy escribiendo. Debo pedirte nuevamente una explicación sobre un punto, como lo hice hace algunos años. 654. A3, manuscrito 2, A63. Engels comenta sobre este manuscrito. Este último manuscrito, 2, es la única redacción, hasta cierto punto acabada, que poseemos del libro 2 y data de 1870. 655. El manuscrito 2, redactado desde fines de 1868 hasta mediados de 1870, 656, es ciertamente el más importante de los 3 que estamos describiendo, y el principal, para Engels en la edición del libro 2, en especial del segundo capítulo, sobre la rotación del capital. Volveremos sobre esta cuestión en el parágrafo 6.3. El manuscrito tiene 202 folios en la numeración de Marx, 133 hojas en el ISG y 211 folios con todos los agregados. Al comienzo del manuscrito, hay un índice muy completo, de cuyo original hemos incluido una fotocopia y que estudiaremos más adelante en 6.1 c, entre los planes del libro 2.
Este manuscrito contiene enteramente, como el manuscrito I de 1865, los 3 capítulos, que después serán secciones. El capítulo 1, el proceso de circulación, tachado, del ciclo del capital, Der Kreislaufprozess des Kapitals, formulación poco frecuente, aparece del folio 2 al 32. El capítulo 2, la rotación del capital, desde el folio 33. El capítulo 3, del folio 130 al 202. B. Manuscritos del 77 al 79. Después de largos años de silencio, Marx retoma la pluma, pero ésta se le torna cada vez más extraña. Engels escribe. Luego de 1870 se produce una nueva pausa, determinada principalmente por razones de salud. A principios de 1877 se sintió restablecido, al punto de que pudo reiniciar su labor propiamente dicha. Por esa época Marx parece haber comprendido que nunca podrá llegar a completar una redacción satisfactoria. Los manuscritos V8, en efecto, muestran con demasiada frecuencia las huellas de una lucha denodada contra un estado de salud deprimente. 657. Quizá no fue todo un problema de salud, como veremos. B. 1. Manuscrito V. a 66. Engels escribe, el fragmento más dificultoso de la primera sección había sido refundido en el manuscrito V. 658. En efecto, en este manuscrito, que Engels utilizará como manuscrito principal para la primera sección, encontramos 4 inicios de texto, punto que trataremos en el parágrafo 6.2. El primer texto, del folio 1 al 57, contiene la primera sección. Marx usa ahora la palabra Abschnitt, sección, y no ya Kapitel, como había hecho en los manuscritos anteriores. Al comienzo, el texto está muy corregido, quizás sea letra de Engels. A partir del folio 13, el texto está más pulido y será copiado por Engels, pero con modificaciones, ya que el texto de Marx difiere en mucho respecto del de Engels. Volveremos sobre este texto en el parágrafo 6.2. El segundo texto, del folio 58 al 59, está terriblemente corregido. Se habla primero de sección e internamente de primer capítulo, folio 58. El tercer texto, en el folio 60, igual habla de sección. En el cuarto texto, en el folio 61, en cambio, se puede leer primer capítulo, lo que parecería indicar que es de la década de 1860. B. 2. Manuscritos B. a 67, 7 a 68, y manuscrito sobre Moses. A 70. Estos 3 manuscritos son muy pequeños, 17, 7 y 4 folios, respectivamente. En el manuscrito B, un texto profundamente tachado y corregido, donde se lee, 26 de octubre de 1877, folio 1, se habla de estadio, stadium, folio 2, en vez de fase, phase, en los 3 ciclos, Kreislaufen, del capital. El manuscrito 7 está también fechado, 2 de julio de 1878, folio 1. Estamos seguros de que Engels utiliza este texto para comenzar el libro 2, cap 1, y no el manuscrito 2, como erróneamente aclaró. 659, el corto manuscrito, sobre Moses, es de marzo de 1878 y tiene solo 4 folios. B. 3, manuscrito 8, a 69. Este último manuscrito es el principal usado por Engels para la tercera sección del libro 2 sobre la reproducción. Desde el folio 15, especialmente, se encuentra muy bien redactado.
Ciertamente es el texto definitivo sobre la reproducción, con sus 76 folios, de pequeñísima letra gótica, por lo que Engels reconoce, de esta manera surgió el manuscrito 8, que no nos da más que un manejo preliminar de la materia. Lo que aquí importaba, ante todo, era fijar y desarrollar los puntos de vista nuevos con respecto al manuscrito 2. 660. C. Los planes del libro. Marx escribió a Engels el 30 de abril de 1868, en el libro 2, como tú sabes, se explicará el proceso de circulación del capital, del cual se desarrollaron en el libro y sus presupuestos. Punto. 661, en efecto, en el libro 2 se describe cómo circula lo que ya ha sido producido, objeto del libro y se trata de nuevas determinaciones formales exigidas por el proceso de circulación, sobre todo categorías tales como capital fijo y capital circulante. Los planes indican, entonces, el orden de las categorías de este nuevo tratado. El mejor plan del libro 2 hasta 1870 se encuentra al comienzo del manuscrito 2, a 63. Este plan debe compararse con los ya indicados en los parágrafos 3.1 y 3.4. Se trata de dos folios que merecen ser copiados, ya que serán editados por el Mega en la década de 1990. Segundo libro. El proceso de circulación del capital. Primer capítulo. La circulación del capital. Contenido. Primer capítulo. El ciclo, Kreislauf, 662, del capital, fol 1 a 33. 1. Las tres figuras, figuren, de la circulación. A. Figura de la circulación del capital dinero. La metamorfosis del capital. Capital dinero, capital productivo. Capital mercancía. B. Figura de la circulación del capital productivo. C. Figura de la circulación del capital mercancía. D. Las tres formas del ciclo, Kreislaufs. 2. La circulación igual a o tiempo de giro. 3. El costo de circulación. A. Costos que surgen de las puras formas de circulación. B. Costos que surgen del proceso de producción dentro de la circulación. C. Formación de acopio. D. Costos de transporte, costos de valorización, etc. Segundo capítulo. La rotación del capital, fol 34 a 129. 1. Determinación general de la rotación. Tiempo de rotación y número de rotaciones. 2. Condiciones en las que se diferencian las rotaciones de estos capitales. A. Capital fijo y capital circulante. Ciclos de rotación que surgen del capital fijo. B. Diferencia en la duración del periodo de trabajo. C. Diferencia entre tiempo de producción y tiempo de trabajo. D. De los métodos específicos del ciclo de producción surge el ciclo de rotación. E. Diferencia en el tiempo de rotación. 3. Ley general de la rotación del capital que circula, variable y constante. 4. La rotación del capital variable y la tasa anual de plusvalor. 5. La acumulación. Investigación sobre la circulación de dinero en relación con la realización del plusvalor en dinero. Tercer capítulo. Las condiciones reales de la circulación igual a y del proceso de circulación, folios 130 a 202. 1. Capital variable, capital constante y plusvalor, considerado socialmente, fol 130 a 141. A. Reproducción en un nivel simple, fol 141 a 202.
A. Explicación sin la mediación de circulación de dinero, FOL 141 a 158. B. Explicación por mediación de circulación de dinero, FOL 158 a 202. B. Reproducción en un nivel ampliado. Acumulación. A. Explicación sin circulación de dinero. B. Explicación por mediación de circulación de dinero. 2. Aquí concluye el texto. Punto 663. Resaltan de inmediato ciertas novedades. El capítulo primero, Futura, sección 1, ha fijado ya sus 3 parágrafos, que serán respetados en el tomo segundo de Engels, emoticono cara triste 664, y el título de ese capítulo es, Ciclo, Kreislauf, el cual todavía aparece en el texto de Engels de 1884, manuscrito H80, pero no en la edición definitiva del tomo segundo, que tiene el título, Las Metamorfosis del Capital. Aunque tiene 5 parágrafos, el capítulo 2 de hecho será considerado por Engels, ya que el manuscrito 2 constituye el 94% del texto copiado para el tomo segundo editado en 1885, aunque con variantes, evidentemente. Es entonces el plan definitivo. El capítulo 3, en cambio, deja ver claramente la parte del libro 2 que Marx nunca terminó de elaborar, ni siquiera en el plan. De hecho, el plan que hemos copiado solo desarrolla el punto 1, el punto 2 queda solo enunciado pero sin contenido. Sabemos que debía tener más parágrafos en los planes que hemos copiado en los apartados 3.1 y 3.4 tiene 9 y 7 parágrafos, respectivamente. Es decir, lo que para Engels fue la sección tercera, para Marx era el parágrafo 1 del capítulo 3. Faltaba el parágrafo 2, que sin embargo ni estudió ni expuso en los manuscritos 2 y 8, que fueron los únicos manuscritos que llegaron hasta este tercer capítulo, posteriormente sección 665, o sea que Engels descartó el parágrafo 2, sin advertir la necesidad de desarrollarlo, o al menos de indicar su lugar lógico en el plan. Esquema 12. Cronología y contenido de los manuscritos 1 al octavo del libro 2. 6.2 El ciclo, Kreislauf, del Capital. Capítulo 1. Desde 1857, Marx trabajó los temas del libro 2 que nos ocupa al menos en 9 ocasiones. Es decir, en los Grundrisse emoticono cara triste 666, muy poco en los manuscritos del 61, 63 emoticono cara triste 667, en el manuscrito y de 1865, que expusimos el capítulo 3, y en 6 de los manuscritos que ya expusimos en el parágrafo 6.1. Con respecto al primer capítulo, que después será la sección 1, la cuestión fue estudiada por primera vez y de manera completa en el manuscrito y del libro 2, que hemos expuesto en el parágrafo 3.2, posteriormente en los manuscritos 3 y 4 del mismo libro, y muy en especial en el manuscrito 2, como veremos, siendo sin embargo el manuscrito V el principal de esta parte, ya que los manuscritos 7 y 7 constan solo de 7 folios cada uno. El título del libro 2 es el mismo en todos los textos, el proceso de circulación del capital. Mientras que el del primer capítulo, después sección, cambia repetidamente, lo mismo que el del primer parágrafo, posteriormente primer capítulo. En efecto, entre los manuscritos de 1865, si incluimos el manuscrito I a 1878, encontramos al menos 9 inicios. De 1865 a 1870. 1. Y, capítulo. Giro, Amlauf, del Capital, MSI, Fol 1. 1. Parágrafo 1.
Las metamorfosis del capital. 2. Y, capítulo. La circulación, Circulation, tachado por Marx y reemplazado, 668, por El giro del capital, MS4 Fol 1. Parágrafo 1. Las metamorfosis del capital. 3. Y, capítulo. El proceso del ciclo, Kreislaufsprozess, del capital, MS2, Fol 1. En el plan al inicio del manuscrito elimina lo del proceso. Parágrafo 1. El ciclo lo tacha y reemplaza por emoticono cara sonriente. Las metamorfosis del capital. En el plan al inicio, en cambio, escribe las tres figuras, figuren, de la circulación. 4. Y, capítulo. La circulación del capital, MSV, Fol 61. Parágrafo 1. Las metamorfosis del capital, este folio 61 debe encontrarse traspapelado aquí. De 1877 a 1878. 5. Y, sección. El proceso cíclico, Kreislaufprozesses, del capital, MSV, Fol 58. Capítulo 1. Las metamorfosis del capital y el ciclo de las mismas. Parágrafo 1. Ciclo del capital dinero. Primera fase, posteriormente, estadio, D, M. 6 igual al anterior, MSV, Fol 60. 7 igual al anterior, Ibidem, Fol 1. 8 igual al anterior, MSB, Fol 1, aquí, estadio, por, fase. 9 igual al anterior, MS7, Fol 1. Asimismo, es interesante anotar que lo que serán para Engels los capítulo 1, 669, 2, 3 y 4 del libro 2, son para Marx los parágrafos 1 a 3 y sus conclusiones, en especial en el manuscrito V, que es el que más usa Engels aquí, desde el folio 12, 670, por ello, para Marx el capítulo 2 tiene por título, Tiempo de producción y tiempo de giro. En el manuscrito 4, Fol 30 que usa Engels, emoticono cara triste 671, y el 3, los costos de circulación, desde el folio 35 del citado manuscrito. Una cuestión terminológica, entre otras, es el cambio de la palabra ciclo, Kreislauf, en el manuscrito I, por figura, figur, en el plan al comienzo del manuscrito 2, por fase, Fes, en el manuscrito V, hasta transformarse en estadio, stadium, 672, en el manuscrito B, que es el término que Engels adopta. Por último, debemos afirmar enfáticamente que Engels se equivoca cuando indica que el comienzo del capítulo 1 del libro 2 ha sido extraído del manuscrito 2. En efecto, en el manuscrito H80 del archivo del ISG de Ámsterdam, el texto de Engels, que es el original del libro 2, puede leerse en el folio un manuscrito, a la derecha, en el lugar de las notas, 1/diagonal a USMS 2, del manuscrito 2. Sin embargo, cotejando palabra por palabra hemos podido comprobar que se trata del manuscrito 7. Como hemos visto arriba, el manuscrito 2, a 63, comienza así. Segundo libro. El proceso de circulación del capital. Primer capítulo. El proceso del ciclo del capital. 1. La metamorfosis del capital, D, M, P, M, D, capital dinero, 673. Por el contrario, en el manuscrito 7, a 68, folios 1 y 2,
A excepción de los títulos que Engels no respetó en su edición definitiva de 1885 emoticono cara triste 674, tenemos el texto exacto del libro 3, aunque con modificaciones. Marx comienza el proceso del ciclo, circulación MD, 675, aquí Engels agrega 5 líneas, 4 en el texto alemán, por lo tanto, por el plusvalor. 676, de aquí continúa el texto de Marx, en el primer libro. El texto del manuscrito termina en el folio 7, que corresponde a 2/3, p. 43, MEW 24, p. 42. Veamos entonces la equivalencia entre los folios de los manuscritos de Marx y el texto de Engels de 1885. Esquema 13. Páginas del tomo segundo de Engels y folios correspondientes de los manuscritos de Marx. Esquema 14. Porcentaje en el uso de los manuscritos en el tomo segundo de Engels. Esquema 15. Estadios y ciclos del capital por los que circula el valor. Aclaraciones. Estadio 1, función dineraria. 2, F, productiva. 3, F, mercantil. Ciclo F, capital dinero. 2, C productivo. 3, C mercancía. Entrada al proceso productivo. Salida al mundo de las mercancías. D, dinero. M, mercancía. MP, medios de producción. FT, fuerza de trabajo. P, proceso de producción y producto, donde los 3 puntos indican el proceso productivo mismo. Como hemos dicho, el tema central es la cuestión ontológica por excelencia. El ser del capital no es solo el valor, sino el valor como proceso, como movimiento circular, en realidad espiral, valorización que se enrosca sobre sí como una serpiente, como un monstruo que se muerde la cola. En el manuscrito 4, usando la terminología de fase y no de estadio, Marx sintetiza de la siguiente manera todo el movimiento ontológico del valor como proceso. El proceso global del capital, en cuanto a unidad de los 3 ciclos, sería puramente formal, esto es, uno u otro de los 3 ciclos, según la fase o la forma determinada por el observador. Si el valor global del capital se hubiera transmutado sucesivamente de una forma o de una fase a la otra. En cuanto a unidad real de los 3 ciclos, el capital debe encontrarse simultánea y perpetuamente en cada una de sus fases y formas. Si considero un círculo en rotación, compruebo que cada punto del mismo es un punto de partida, punto de tránsito y punto de llegada. Sin embargo, es siempre el mismo movimiento uniforme lo que fija el movimiento de los diversos puntos. 677. Con frecuencia se carece de conciencia explícita sobre la terminología que usa Marx, es decir, sobre su paradigma filosófico, ontológico. Ya mostramos en otra obra la estructura fundamental de esa matriz esencial y fenoménica, 678, debemos tener conciencia de que nos enfrentamos al último, Marx, que en su manuscrito 7 de 1878 se expresa más hegelianamente que nunca. El valor de P es igual al valor de Ft más Mp, igual al de que se convirtió en Ft y Mp, D es el mismo valor de capital que P, solo que en un distinto modo de existencia, existenzueise, a saber, el valor de capital en estado de dinero o en forma dineraria, capital dinero, 679. En efecto, el dinero aparece, erscheint, como el primer portador del valor del capital, 680, en el mundo de las mercancías, como comprador. Es una de las formas de aparición o manifestación fenoménica del valor. El valor, el ser del capital, su esencia, refleja que se produce en el proceso de trabajo. P. Aparece en el mundo, sale, de lo oculto a la vista, del comprador,
capitalista y obrero, como producto mercancía. La metamorfosis del capital en sus estadios D, M, M, P, M, M, D y en sus ciclos D, M, P, M, D, P, M, D, M, P, M, D, M, P. M manifiesta en ellos ónticamente el proceso ontológico de la circulación del valor, el proceso cíclico autónomo del capital, como proceso de transformación del valor del capital, Capital Words. 681. El manuscrito V. 682 se ocupa largamente de los tres ciclos del capital, es decir, de las tres formas del proceso cíclico. 683. Podríamos detenernos en múltiples aspectos de este, como pocos, riquísimo texto filosófico de Marx, pero por tazón de espacio deseamos solo referirnos a uno, la cuestión de la exterioridad, totalidad en un nivel concreto. Para Marx, en efecto, la esencia del capital es una relación social. Por social se entiende una relación de dominación éticamente perversa. En todo su análisis abstracto, el aspecto concreto de esta relación, la cual se efectúa entre dos determinaciones abstractas, entre dos personas concretas y entre dos clases, nivel más concreto aún, está siempre implícito. La relación de clase, Klassenverhältnis, entre capitalista y asalariado ya existe, está presupuesta en el momento en que ambos se enfrentan como de FT, del lado del obrero FT, de. Esta relación está dada por el hecho de que las condiciones para que se realice la fuerza de trabajo están separadas, getrennt, como propiedad ajena del poseedor de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo se encuentra en estado de separación, Trennung, respecto de sus medios de producción, la relación de capital durante el proceso de producción solo sale a la luz porque existe en sí, adviértase la categorización hegeliana, en el acto de circulación, en su relación de clase. Esta relación no está dada en la naturaleza del dinero, antes bien es la entidad de esta relación lo que puede transformar una mera función del dinero en una función del capital. Esto supone procesos históricos a través de los cuales se disolvió la articulación originaria de los medios de producción y la fuerza de trabajo, procesos merced a los cuales se enfrentan la masa del pueblo, nuevamente la cuestión del pueblo, en su lugar lógico dialéctico, 684, los obreros, como no propietarios y los no obreros como propietarios de estos medios de producción. 685. Como hemos visto en otros trabajos, 686, el momento central ético-político, ontológico y aún metafísico del pensamiento dialéctico de Marx, se encuentra en el enfrentamiento entre el trabajo vivo, en la exterioridad, en la pobreza, como pobre y pueblo, y el poseedor del dinero. La transformación del dinero en capital se debe, exactamente, a la subsunción del trabajo vivo, a su alienación determinada por una relación, que es la que transustancia el dinero en capital. Este es el texto definitivo de Marx sobre el tema de la exterioridad-totalidad. En el segundo parágrafo, escrito en 1870, capítulo 2 en 1877 a 1878, Marx analiza la cuestión del tiempo de producción y tiempo de giro, 687. El movimiento del capital a través de la esfera, espare, de la producción y de las dos fases, pasen, de la esfera de la circulación se cumple, como se ha visto, en una sucesión temporal. El tiempo global en el que describe el ciclo es igual a la suma del tiempo de producción y el tiempo de giro, 688. Aquí Marx describe muchas categorías que ya vimos en el manuscrito y el tiempo es esencial, porque todo movimiento transcurre en el tiempo. Hay
tiempo de circulación, Circulationszeit, propiamente dicho, M, de, venta y D, M, compra, al cual Marx no confunde con el tiempo de giro, Umlaufzeit, y tiempo de producción. El tiempo de producción, por su parte, tiene diversos periodos, perioden, tiempo del proceso de trabajo, tiempo de interrupciones o pausas y tiempo para acondicionar los medios de producción, etc. Veamos el panorama general de algunas categorías en un esquema. Esquema 16. Tiempos del capital industrial. Pero, en definitiva, lo que importa a Marx es que hay un único tiempo que produce valor, es el tiempo del proceso efectivo de trabajo asalariado, de la esfera de la producción, del capital productivo activo, donde los medios de producción están efectivamente en función. Es decir, el capital industrial es real cuando usa al trabajo vivo en el tiempo del proceso laboral, es en ese tiempo cuando se victima éticamente al ser humano. Todos los demás tiempos son negativos, de desvalorización, por lo que deben acortarse, disminuirse, son procesos que se aceleran para aumentar la productividad. El parágrafo 3, los costos de circulación, 689, no ofrece dificultad particular. Marx dice allí que todo cambio puramente formal no agrega valor a la mercancía, y por ello sus costos deben deducirse de la explotación previa del trabajo. Es decir, todo costo fuera del correspondiente al proceso de trabajo es tiempo perdido para valorizar, exige costos a pérdida, que deben restarse del valor producido durante el tiempo de la producción, también de plusvalor, o deben sumarse a los costos de dicha producción. Por ello, la espacialidad del capital determina aquí el tratamiento de los costos de transporte, la acción de circular, es decir, el giro real de las mercancías en el espacio, se resuelve en el transporte de la mercancía. 690. Como ya hemos insistido previamente, el espacio es una condición externa esencial del capital y muy importante en la determinación del concepto de dependencia o de capital, productivo y mercado, lejano. De todas maneras, el giro del capital es en abstracto, no es de un capital o muchos, sino del capital en general. En cambio, la rotación será de más de un capital con respecto a un producto, la reproducción será de muchos capitales. 6.3 La rotación del capital. Capítulo 2. Efectuemos ahora un alto metodológico en el camino. Sabemos que Marx trabajó por primera vez sistemáticamente este libro 2 en 1865, manuscrito y allí se propuso de manera explícita describir las determinaciones formales, categorías del capital. 691, ¿cuáles son dichas categorías? Las propias de este libro 2 y exigidas por el desarrollo dialéctico del análisis y de las cuales el libro y era su presuposición necesaria. Al comienzo como parte de meras intuiciones, 692, que posteriormente define como categorías, Marx va desarrollando el concepto de circulación. Es decir, la primera intuición de la esencia del capital consistió en descubrirlo como valor, que circula, como movimiento, proceso, en los Grundrisse en 1857, 693, esta intuición se precisó diferenciando, en el mundo de las mercancías, el dinero como dinero, del dinero como capital. El capital era un proceso que permanecía, porque el valor circulaba por las diversas determinaciones o formas de existencia del capital no solo sin agotarse, como el dinero, sino acrecentándose. Pero con posterioridad él fue descubriendo el lugar sistemático dialéctico de la circulación. Primero, era necesario que el valor existiera, que hubiera sido producido, libro I, para posteriormente poder circular, libro 2. Ahora el concepto de circulación podía desarrollarse.
Ese desarrollo comenzó en los Grundrisse, 694, poco se avanzó en los manuscritos del 6163. Deberemos esperar entonces al manuscrito I de 1865 para dar un paso definitivo. En el capítulo 3 expusimos el primer desarrollo sistemático de nuestro tema. Las categorías que Marx ha ido constituyendo son las siguientes: los estadios, compra, producción, venta, constituyen las esferas, producción, circulación, las que son subsumidas en los ciclos, capital dinero, capital productivo, capital mercancía, todo lo cual, como proceso circular, espiral, permite la existencia del giro, del capital. El giro, Umlauf, es del capital en general, no de un capital o de muchos. Es un movimiento esencial, en abstracto, del capital como totalidad. Ahora, en cambio, en el caso de la rotación, Umschlag, del capital, este se comporta como el sujeto de un movimiento más concreto, más complejo, más material, en cuanto considera las determinaciones constitutivas del capital, es decir, el capital constante, medios de producción y fuerza de trabajo, su momento circulante, MD, la totalidad del periodo de rotación, la rotación del capital variable y del plusvalor, pero en relación con su realización en dinero. Es el movimiento del capital como unidad de sus variados momentos constitutivos, que circula de diversas maneras y a diferentes velocidades, relación tiempo y número de rotaciones, con respecto de un producto. La referencia esencial expresa la relación con el capital invertido en los medios de producción, aspecto, material, de una categoría, formal, por excelencia emoticono cara triste 695, el capital, fijo. Escribe Marx. Los medios de trabajo no abandonan nunca la esfera de la producción una vez que han entrado en ella. Su función los confina allí. Una parte del valor de capital adelantado está fijado en esta forma, determinada por la función de los medios de trabajo en el proceso. Con el funcionamiento y en consecuencia con el desgaste del medio de trabajo, una parte de su valor pasa, 696, al producto, 697. En el capítulo del giro del capital, lo que importaba era el movimiento del capital en tanto retornaba a la misma forma o determinación en abstracto. El capital dinero efectuaba el ciclo de D y así sucesivamente. Ahora, en la rotación, lo que importa es el movimiento del valor total del capital, 698, incluyendo igualmente aquella parte del capital que no circula en un giro. De manera que la rotación podrá incluir muchos giros, pero un solo producto. Por su parte, el nivel de la reproducción será aún más concreto, ya que allí se enfrentan múltiples capitales articulados, como, análogamente, serán muchos los capitales enfrentados en la competencia que se estudiaría en el libro 3, libro que se situaría, en su momento, en un nivel aún más concreto. Vemos, entonces, que el método debe ascender de lo abstracto a lo concreto, del giro del capital en abstracto a su rotación en concreto, y de la rotación a la reproducción de muchos capitales. De los estadios a los ciclos, y de los ciclos al giro, etc. Marx ha ido construyendo sus categorías para desarrollar el concepto de circulación. Esquema 17. Correlación del plan en parágrafos o capítulos. En folios y páginas en las diversas versiones del capítulo, sección 2 del libro 2. Volvamos a nuestro tema, el capítulo o sección 2 del libro 2. Engels utilizará, para la redacción del tomo segundo de 1884-699, el fin del manuscrito 4, del folio 50 al 56, y, fundamentalmente, el manuscrito 2,
desde el folio 35 hasta el 129. Como en el capítulo o sección anterior, la articulación temática de Marx es diferente de la de Engels. El capítulo incluye 5 parágrafos, como hemos mencionado en el plan estudiado antes en el capítulo 6.1c. En el parágrafo 1, concepto de rotación, desde el folio 50 del manuscrito 4, o tiempo y número de rotaciones, desde el folio 33 del manuscrito 2, ambos de la década de 1860, comienza a dilucidarse la cuestión, 700. Pero es en el parágrafo 2 donde Marx analizará el tema central de este capítulo 2, capital fijo y circulante. Capital colocado y capital de explotación, 701, se titula en el manuscrito 4, desde el folio 53 hasta el final, circunstancias que modifican la rotación de estos capitales. Es el título en el manuscrito 2, desde el folio 33. En efecto, en el referido manuscrito 2 divide la cuestión en 5 puntos, de A a E, y, siguiendo el plan previsto, véase más arriba en 6.1. C. 702, examina en el primero de ellos, bajo la clasificación A, el asunto esencial, capital fijo y capital circulante. Ciclos, ciclen, de rotación, del folio 33 al 73. 703, a su vez, divide este punto en 5 momentos, que solo corresponden a 4 capítulos, del 8 al 11, de la edición de 1885, que son los siguientes. A. 1. Capital fijo, desde el folio 35. A. 2. Partes componentes, reposición, reparación, acumulación del capital fijo, desde el folio 38. A. 3. La rotación global del capital adelantado. Ciclos de rotación, desde el folio 52. A. 4. Hacia una crítica de las teorías sobre el capital fijo y circulante, desde el folio 55, igual título en el texto del manuscrito H80 de Engels, folio 219. A. 5. Ricardo, sobre capital fijo y circulante, desde el folio 69, igual texto en el manuscrito de Engels de 1884, folio 259. El punto A1 es el fundamental. Las primeras páginas del manuscrito 4, folios 53 a 57, son de gran precisión. Deseamos referirnos solo al problema del fetichismo. Se confunde la determinación económica de la forma, la cual resulta de la circulación del valor, con una propiedad cósica, Dinglichen, como si cosas que en sí no son en absoluto capital, sino que solo llegan a serlo en determinadas condiciones sociales, pudieran ser ya de por sí y por naturaleza capital en una forma determinada, fijo o circulante, 704. El ser, capital, fijo no es una característica de la cosa en sí, sino de la cosa subsumida en el capital, sin olvidar que el capital es una relación social entre el capitalista y el asalariado. Es en esta relación donde el medio de producción es un capital constante no circulante. Las determinaciones formales, Formbestimmtheiten, del capital fijo y fluyente, Flüssigem, surgen solo de las distintas maneras de rotar del valor capital, ver capital, actuante en el proceso de producción o del capital productivo, 705. Al igual que en los Grundrisse, Marx distingue entonces entre categorías o componentes materiales, capital constante y variable, y categorías o componentes formales, capital circulante y fijo. Pero, por otra parte, el aspecto formal de ambos, capital variable y circulante, debe diferenciarse del aspecto material, capital constante y fijo. Ahora, en cambio, se cruzan las determinaciones. Una determinación material, capital constante, es considerada formalmente como circulante o fijo. El valor capital es el
sujeto, de todo el movimiento, es una novedad. El capital constante fijo o no circulante es el aspecto no definido con claridad por la economía clásica. Una parte componente de valor del capital productivo solo recibe la determinación formal de capital fijo cuando el medio de producción en el que ella existe no se gasta, abgenutzt, totalmente en el espacio de tiempo en el cual el producto es producido y se lo expele del proceso de producción. 706. Desde los manuscritos del 61 al 63, el tema del capital constante, como capital fijo, la cuarta parte componente del valor de la mercancía, 707, obsesionó a Marx. Ese es el centro de estas páginas. Desde 1858, en los Grundrisse, Marx había establecido que aún el mismo capital fijo circula, la rotación de la parte componente fija del capital abarca varias rotaciones de las partes componentes fluidas del capital. En el tiempo en que el capital fijo rota una vez, el capital circulante rota varias. 708. Pero, en su esencia, lo que a Marx le importa es constituir las categorías necesarias para desarrollar su despliegue dialéctico fundamental. El trabajo vivo objetivado como trabajo pasado en la máquina pasa al producto, pero la máquina no crea valor. El desgaste, Vergleis, es la parte de valor que el capital fijo, al usarse y consumirse, va transfiriendo, abhit, poco a poco al producto, en la misma medida promedial en que va perdiendo su valor de uso. 709. De manera que el capital fijo se gasta, usa, consume, se repara, prepara, limpia, pasa, se transfiere al producto, se repone, tiene un cierto periodo de vida, etc. Todos estos momentos se definen por medio de categorías precisas. Es importante recordar que la crisis expresa la relación con el fin de un periodo global del capital fijo, de una época del capital. La crisis siempre constituye el punto de partida de una gran inversión nueva. 710. En el punto B, folio 73 a 77, diferencias en la duración del periodo de trabajo, que tacha y luego deja emoticono cara sonriente de producción, analiza lo relacionado con él. Periodo de trabajo, que es la totalidad de jornadas de trabajo necesarias para efectuar un producto o una mercancía apta para circular. En el punto C, folio 77 a 831, diferencia entre el tiempo de trabajo y el de producción, se estudia el hecho de que todo tiempo de trabajo es de producción, pero en el tiempo de producción se incluyen igualmente otros tiempos, parecidos al tiempo de maduración de un fruto. De manera que hay un periodo de trabajo y otra forma de existencia abandonada a la acción de procesos naturales. 711. Es evidente que el periodo de rotación del capital se prolonga más allá del periodo de trabajo, incluyendo el de producción, para poder pasar del tiempo de producción al de circulación. Sin embargo, el único tiempo y periodo de valorización es el del trabajo. En el punto de los métodos específicos del ciclo de producción surge el ciclo de rotación, folios 83 a 84, 712, se muestra como un largo periodo de producción, por ejemplo, la producción de la madera en bosques, la cual puede durar hasta 100 años, determina una rotación del capital de igual tiempo. En el punto E, diferencia en la rotación, tachado y reemplazado por emoticono cara sonriente el tiempo de giro, folios 84 a 88, se nota cierta incertidumbre en el uso del vocabulario. El giro, Umlauf, no es lo mismo que la circulación, propiamente dicha, porque incluye un tiempo de producción. 713, tampoco se percibe con nitidez la diferencia formal con el tiempo de venta, transporte, etc., ya tratado en el capítulo del giro,
expuesto por nosotros más arriba en 6.2, correspondiente al parágrafo 2 del capítulo 1 de Marx. El parágrafo 3, folios 88 a 108, influencia de las diferencias en la rotación sobre la valorización del capital, título correcto copiado en el manuscrito H80 por Engels. Folio 317, examina la misma cuestión estudiada por primera vez de manera sistemática en el manuscrito 1, 714, ahora. Se trata de un capítulo metódicamente más concreto que los anteriores. La rotación del capital se explicaba como efectuada por un capital, sumando sus tiempos de producción y circulación. Ahora, en cambio, el mismo capital se desdobla como si fuera muchos capitales, pero siempre con relación a un producto. Cada una de sus partes recorre un tiempo simultáneo en un periodo de rotación, nueva categoría, primer periodo de rotación. Segundo periodo de rotación. 715. En un segundo periodo de rotación, por ejemplo, puede estar terminando el primer periodo de circulación del primer giro del capital y comenzando simultáneamente un nuevo periodo de trabajo del segundo giro del capital 2. Marx comienza entonces a desarrollar diversas posibilidades, las cuales nos acercan ya a la manera de tratar el problema de la reproducción en el próximo capítulo o sección. El periodo de trabajo puede ser igual al de la circulación, o mayor, folios 94 a 96 del manuscrito 2, o menor, folios 96 ss. Al leer los manuscritos, tenemos que otorgar la razón a Engels si consideramos la infinidad de cuadros en los que Marx intenta descubrir relaciones nuevas. Por ello el editor del tomo segundo escribe, en los cómputos sobre rotaciones Marx se enredó de tal modo que en ellos aparecen, al lado de cosas inconclusas, no pocas inexactitudes y contradicciones. 716. Pero no hay que equivocarse. En realidad, Marx quiere agotar todas las posibilidades, aunque eso, en último término, no es lo esencial. Lo esencial consiste en considerar las maneras concretas y complejas de rotar de las diversas partes componentes del capital, capital fijo y circulante, capital constante y variable, plusvalor, etc., para así desarrollar un momento dialéctico más del movimiento del capital como proceso de trabajo vivo objetivado, es decir, vida humana muerta. Nos internamos en una parte del libro 2 casi no trabajada en la tradición del pensamiento marxista, ya que su reproducción atrajo todas las disputas. Son los parágrafos 4 y 5 que pasaron inadvertidos. El primero de ellos, la rotación del capital variable. La tasa anual del plusvalor, desde el folio 109, se ocupa, después de haberse tratado la rotación de las determinaciones materiales, MP/FT, P, y su tiempo de circulación, de lo que queda por analizar, el capital variable, relación de FT. El capital variable reinvierte tantas veces como rota el capital. Por ello, la masa de plusvalor será igual a la suma del plusvalor logrado en cada rotación. Por su parte, si CV es 500 y la tasa de cada rotación es del 100% y dicho capital rotara 10 veces al año, entonces la tasa anual de plusvalor sería de 1.000%. Una vez más, lo que le importa a Marx, éticamente, es mostrar que la tasa de explotación aumenta con el tiempo, con las rotaciones del capital, ya que cada vez es más insignificante el valor adelantado por el capital y es mayor el valor acumulado como plusvalor. Y esto se expresa con claridad en el punto intitulado, la rotación del capital variable considerada desde el punto de vista social. 717. En el parágrafo 5, desde el folio 119, trata la realización del plusvalor,
en el movimiento de rotación considerando la circulación del dinero. No olvidemos el plan que hemos considerado en 6.1c y que enuncia la acumulación. Investigación sobre la circulación del dinero en relación con la realización del plusvalor en dinero. En esto se distingue totalmente del próximo capítulo sobre la reproducción propiamente dicha de varios capitales simultáneamente articulados. Aquí Marx estudia la posibilidad de la realización del plusvalor en la reproducción simple, con gasto del plusvalor como ingreso, o ampliada, acumulación propiamente dicha, pero considerando la cuestión de dónde surge el dinero con el que pueda realizarse el plusvalor, y cómo se lo usa para transformarlo en tesoro, gastarlo como ingreso o reinvertirlo en la producción. Evidentemente, todo esto está ligado a la teoría de la crisis. Luego de concluir el análisis deja rotación de las determinaciones, partes, componentes y momentos materiales del capital, debemos tratar al capítulo 3. 6.4 Las condiciones reales del proceso de circulación y del proceso de reproducción. Capítulo 3. Es necesario pasar ahora a la parte más conocida del libro 2, aunque solo en apariencia es la más conocida, ya que en el pasado no se pudo tener conciencia del plan que Marx iba desarrollando para este capítulo. Posteriormente, sección. Para un estudio diacrónico del tema, hay que considerar al menos 6 momentos en su constitución. 1. Los Grundrisse, en varios lugares, 718. 2. Los manuscritos del 61 al 63, también en diversos cuadernos, 719. 3. El manuscrito y del libro 2 de 1865, 720. 4. El capítulo 7 del manuscrito principal del tomo 3, 721. 5. El manuscrito 2 de 1868 a 1870, que venimos considerando. 6. El manuscrito 8 de 1878, que ahora consideraremos. Se trata, entonces, de problemas que fue imposible considerar anteriormente en la historia del marxismo, desde la polémica de los populistas rusos en el siglo XIX hasta nuestros días, y que tienen gran importancia para la revolución latinoamericana, como veremos también en el próximo capítulo. En general, se desconoció el nivel abstracto en el que se situaba toda la exposición y, además, el sentido de la ejemplificación numérica en Marx. Exclamaba años antes, puesto que las relaciones numéricas determinadas resultan totalmente indiferentes en este caso, supondremos que 722, supongamos 5 capitalistas, A, B, C, D y E. E produce una mercancía que solo consumen los obreros. 723. De manera semejante, aquí los ejemplos numéricos tienen una finalidad conceptual y aún pedagógico aclarativa para poder estudiar el efecto de nuevas variables que se van introduciendo, ya que en esa época no podía contarse con muchas de ellas simultáneamente para constituir un modelo operacional. 724. Tomemos algunos ejemplos de expresiones de Marx. La reproducción simple en escala invariada aparece en este sentido como abstracción, abstractions. 725. Aquí, sin embargo, debemos abstraemos, por de pronto, del procedimiento aplicado allí para considerar las cosas. 726. Si provisionalmente no tenemos en cuenta la circulación dineraria. 727. Supongamos un terstellen, en este punto la proporción es, en cuanto al objetivo que nos hemos fijado, completamente indiferente que los capitalistas. 728. Si en aras de la simplicidad e infactate mantenemos la misma proporción. 729. En lo tocante a esa identidad, la hemos adoptado aquí solo para simplificar. Pero lo que surge como resultado necesario, no pendiges resultat,
una vez que hemos supuesto es, punto, 730, etc. Marx tiene entonces claro el método analítico que usa la abstracción. Sabe que hay que ascender de lo abstracto a lo concreto y, por ahora, se encuentra en lo abstracto. No se puede ir directamente a lo concreto. Es absolutamente necesario que consideremos el proceso de reproducción en su forma fundamental, fundamental form, en la que desaparecen todos los niveles intermedios que lo oscurecen, para desembarazarnos así de esos falsos subterfugios que proporcionan apariencia de una explicación, Erklärung, científica cuando se hace del proceso social de reproducción en su enmarañada forma concreta y de inmediato, el objeto del análisis, punto 731. La reflexión metodológica de Marx no necesita comentarios. Ha situado con exactitud el estatuto epistemológico de sus esquemas, abstracciones que descartan variables para permitir conceptuar analíticamente la esencia fundamental del fenómeno de la reproducción. Entremos entonces en la cuestión específica. No se trata ni de una consideración, en general, del giro del capital, ni de la rotación de un producto del capital, sino del movimiento y articulación de la totalidad del capital social global. Los ciclos de los capitales individuales, empero, se entrelazan, se presuponen y se condicionan unos a otros y constituyen precisamente en este entrelazamiento el movimiento del capital social global. Gesellschaftlichen Gesamtkapitals, punto 732. Marx deseaba describir la estructura o matriz esencial de la reproducción. Aquí cabría hacer una aclaración. La acumulación considera la relación pasado-presente, en cuanto se acumula en el presente, formalmente la acumulación es conversión de plusvalor barra diagonal ganancia en capital, realmente es aumento efectivo de capital. En cambio, la reproducción considera la relación presente-futuro, en cuanto reproducción considera las condiciones de posibilidad, anterioridad en el tiempo que permite producir en el futuro. Formalmente es conservación o aumento de las condiciones materiales de la producción, realmente es conservación o aumento del capital productivo. En los Grundrisse Marx había comenzado a reflexionar sobre el tema considerando solo 5 términos de la relación de A a E. Esquema 18. Acumulación y reproducción. Relaciones diacrónicas. En los manuscritos del 61 al 63, elaboró en un caso también 5 términos, el capitalista que produce medios de subsistencia, otro que produce medios de producción, un tercero que produce oro o plata, un comerciante y el trabajador asalariado. 733, las relaciones, 14, eran sumamente complejas. Se necesitaba analizar el punto en un nivel más abstracto, más simple, más esencial. Poco a poco comenzó a proponer solo 2 términos, el capitalista que produce medios de producción y el que produce medios de consumo, 2. Era la simplificación más extrema, mediante la eliminación de todas las variables posibles. Y aún así la complejidad se mostró de inmediato inmensa. En el manuscrito y de 1865, este capítulo 3 tenía 9 parágrafos. El primero analizaba el intercambio entre capital y capital, que será el camino definitivamente elegido para el comienzo del tratamiento. Pero, posteriormente, era necesario analizar el intercambio del capital por ingreso. En el parágrafo 2, por el contrario, se invertía la perspectiva y se analizaba la relación del ingreso y capital. En el parágrafo 5 se estudiaba la reproducción ampliada, para después examinar todavía otros 4 puntos, 734. En el manuscrito 2 de 1868 a 1870, la redacción quedó inconclusa después de concluido el parágrafo 1,
el 2 solo quedó enunciado. El punto A, desde el folio 141, trataba de la reproducción simple. El punto B, desde el folio 167, se ocupaba de la reproducción ampliada, pero no llegó a exponer el punto 2, presentación por mediación de circulación de dinero, aspecto que no trató ni en este ni en el manuscrito 8.735, pero lo había tratado en el manuscrito I.6, acumulación con dinero. Esquema 19. Planes del capítulo, sección 3 sobre las condiciones reales del proceso de circulación y del proceso de reproducción. Con solo comparar los planes y ver hasta el final los contenidos del manuscrito 2 y el octavo, resulta fácil concluir que Marx no superó los límites del punto 1, vea del plan del manuscrito 2, es decir, después de 1865 no escribió la parte correspondiente a la reproducción en un nivel ampliado, b. Presentación por mediación de circulación de dinero, cuestión del dinero que le interesaba mucho, por su teoría de la crisis y que fue expuesta en el punto correspondiente de la reproducción simple, o sea, en 1 a b. 736. En suma, el libro 2 se encuentra irremediablemente inconcluso y es necesario saberlo para tener conciencia de sus límites, para no intentar encubrir lo que falta. Para reconstruirlo será necesario partir de otros planes y tratamientos de la cuestión. Además nos permite no exagerar la importancia de los esquemas de la reproducción. Tiene razón Rosdolsky cuando escribe, el propio Marx jamás tuvo la intención de ir más allá de la forma que dio a los esquemas de la reproducción en el tomo segundo de El Capital, y que por eso no tiene sentido esperar de ellos más de cuanto pueden dar. 737. Engels tenía conciencia de esto cuando expresó en el prólogo del tomo segundo, la secuencia lógica suele interrumpirse, el tratamiento del tema en algunos pasajes presenta lagunas y al final, particularmente, es muy fragmentario. 738. El título definitivo que Marx asignó a este capítulo, sección, fue Las condiciones reales, realen, del proceso de circulación y del proceso de reproducción. 739, reales, en cuanto concretas, respecto de la abstracción del giro y la rotación, pero abstractas en relación con la realidad real de lo cotidiano. Se trataba, en cierta manera, de reformular esencialmente el tableau économique de Queneau, el tableau économique que te adjunto, con el que reemplazo el de Queneau, comprende el proceso global de reproducción. 740. A diferencia de Queneau y de los economistas capitalistas, Marx debía probar que sus categorías fundamentales funcionaban en el tema de la reproducción, simple o acumulación. En su esencia, era necesario mostrar cómo podía analizarse la cuestión considerando las categorías de capital, constante, y variable, y, por ello, un capital que produce medios de producción y otro que produce medios de subsistencia, estos últimos objeto del uso del salario pagado con el capital variable, pero todo dirigido a mostrar el funcionamiento y, por ello, justificar en este nivel su existencia del plusvalor, cuestión política y ética central para Marx. Es decir, lo que importa no es solo la reproducción del capital, sino también el mostrar aún en ella todo el sistema categorial hasta ahora, construido, con la finalidad de clarificar y justificar el interés real del trabajador empobrecido, explotado. Es entonces el tema final del capítulo 6 inédito. El capital no solo genera plusvalor, sino que produce y aumenta las condiciones de la reproducción de dicha generación de plusvalor. Desde su primer ejemplo numérico, puede observarse esa intención ética, 4.000. C más 1.000V más 1.000PV igual a 6.000.741.
De todas maneras, el análisis abstracto no es tan simple como pudiera imaginarse. En efecto, la comparación del capital y del capital 2 no contiene nada más dos términos, sino 6, capital constante, capital variable y plusvalor de ambos, después se agregan el capital comercial y el dinerario. Además, se subdivide el plusvalor en dos partes, tanto en I como en dos. Por último, se consideran otros términos, tales como el terrateniente, el usurero, el gobierno, etc. Estos alegres compañeros aparecen, como cual se olvida de qué fuente, queye, lo extrajeron, al plusvalor. En un principio, de qué fuente lo extraen siempre de nuevo. 742. Esa fuente es, inmediatamente, el capital industrial, fundamental y esencialmente, el trabajo vivo que crea plusvalor. Esto es lo que a Marx le interesa no perder de vista en todo su análisis. Pero además, como hay creación de valor nuevo, el interrogante es cómo puede realizarse, en dinero, un valor excedente para el que, hay que advertirlo, no hay dinero previo. En esto consiste el punto B, tanto de A como de B del plan del manuscrito 2. Con circulación de dinero, es decir, introduciendo esta variable. Pero, por último, los clásicos olvidaban la cuarta parte, componente del valor de la mercancía, el valor de los medios de producción, los que, por otra parte, no se pueden comprar en el mercado sino que deben adquirirse a otro capital. Todo se desarrolla en el seno del capital global social anual, que es la totalidad de valor producido y existente en un país, y no la totalidad de los ingresos o precios, como lo era para Smith, u hoy para Schaffer o Friedman, por mencionar el mejor ejemplo. 743. Marx luchaba contra dos posiciones contradictorias. Para Jean-Baptiste Say, así como para los clásicos del capitalismo hasta hoy, la sobreproducción, en la que consiste el plusproducto producido en el plustiempo, formalmente plusvalor, encuentra siempre en el mercado el dinero, el valor necesario para comprarla. Se trata de un equilibrio metafísico entre vendedores y compradores, la identidad de la demanda y la oferta. Punto 744. Esquema 20. Utilización por Engels de los manuscritos 2 y 8 en la edición del capítulo, sección 3 del libro 21885. De esta manera, según la posición armonicista, no hay contradicción ni crisis y el capital se reproduce indefinidamente, tal como interpretaron equivocadamente a Marx los que criticaron a los populistas rusos. Por el contrario, Janche, Simón de Sismondi pensaba que la contradicción entre el plusproducto y una necesidad no solvente, minus dinero, era insuperable. El producto de su empresa reporta más que lo que importaban los costos de producción, porque no paga al obrero un salario suficiente por su trabajo. 745. Solo cabía vender ese plusproducto en el extranjero, una solución análoga a la de Rosa Luxemburg. En concreto, esa solución estaba lejos de ser errada, lo mismo que la de Rosa Luxemburg, y Marx tiene conciencia de esta posibilidad cuando escribe, la producción capitalista no puede existir, en modo alguno, sin comercio exterior. 746. Pero Marx, como en el caso de la cuestión colonial, en el capítulo de la acumulación del libro I, y por encontrarse en un nivel abstracto del concepto de capital en general, no puede introducir esas variables concretas, que solo podrían ser consideradas en el mercado mundial, objeto del sexto tratado, posterior al del Estado y sus relaciones externas. Por ahora nos encontramos en el nivel de la esencia abstracta. Por ello, la introducción de la variable de un comercio exterior solo puede confundir. Se lo debe abstraer por entero, pues, aquí, por tanto, hemos de tratar el oro como elemento directo de la reproducción anual, no como elemento mercantil importado del exterior,
punto 747, lo cual no quiere decir que, en un tratado posterior sobre la dependencia centro-periferia, no hubiera de ser estudiado. En efecto, Marx toma una posición equidistante. Acepta el esquema de la contradicción de Sismondi, pero rechaza su conclusión. Acepta igualmente la posibilidad de un equilibrio, pero no natural ni estable, sino dialécticamente inestable y causa de mayores contradicciones, es la crisis. La ampliación de nuevos mercados, la superación de los límites anteriores, no hace más que desplazar las contradicciones, Widersprüche, a una esfera más amplia, abrirles un campo de acción más dilatado. Punto. 748, en los Grundrisse se había escrito. Problema aparte es el de cómo, en la producción fundada en el capital, se subsumen constantemente esas contradicciones y también constantemente se las reproduce. Lo importante es, por ahora, comprobar la existencia de tales contradicciones. 749. El, por ahora, es una indicación metodológica. Ahora, en una consideración abstracta y esencial, no podemos ascender al nivel concreto de la explicación real, compleja. Ese es un problema aparte del cómo que debe ser examinado, por ejemplo, en el concepto de dependencia, donde el mercado externo y las esferas donde existen modos de producción precapitalistas en el tercer mundo, pueden ser causas de explicación del equilibrio buscado, como superación de la crisis del capital del centro. Ahora, entonces, Marx muestra, primeramente, cómo en su esencia el capital puede reproducir las condiciones materiales de la producción, es decir, sus medios de producción, en relación con el capital constante y como capital fijo o circulante, y medios de consumo, para la reproducción del trabajo vivo, en relación con el capital variable, y para el gasto, como ingreso, del plusvalor barra diagonal ganancia. Y como dicho producto, que incluye plusproducto, debe realizarse, venderse por dinero, aquí se plantea la intervención del dinero en esa reproducción, como conservación o aumento, futuro, de las condiciones reales, globales y sociales del capital productivo. Así pues, Marx muestra, y es la intención en la exposición de los esquemas de la reproducción, simple o ampliada, que el capital puede producir, conservar y aún aumentar lo necesario para la producción. En la producción se gasta, se consume, medios de producción y trabajo vivo, bajo la forma de fuerza de trabajo. Pero ese proceso de producción es al mismo tiempo, proceso de reproducción, se conserva valor y se aumenta, al que en la circulación, por la compra y la venta, de un capital a otro, de un ingreso con respecto al capital o de un capital con un ingreso, puede realizar, como dinero, acumulación y nueva compra del medio de producción y la fuerza de trabajo, aún aumentada, lo ya producido en la producción. Se entiende ahora el título del capítulo, condiciones reales. Más concretas que en el caso de la rotación, pero más abstractas que en el desarrollo posterior, del proceso de circulación y del proceso de reproducción. En realidad, el proceso de circulación como totalidad es el aspecto formal, la reproducción es el material. Como esfera particular. M, DOD, M, es un momento del proceso de la reproducción. Si se olvida que estamos ante un modelo abstracto, hasta aquí Marx parecería armonicista, pero eso es falso, armonicista es el que toma lo abstracto por concreto real. Marx ha criticado así a Sismondi. En un segundo momento, y como crítica contra Say, Marx muestra que aún en abstracto, en su esencia, la desvalorización, 750, o la crisis, es un momento necesario. En efecto, habiéndose producido plusvalor, será necesario contar con mayor masa dineraria, para realizar el mayor valor, M y plus mercancía de y plus dinero,
venta, con mayor cantidad de medios de producción, D, MPI plus medios de producción, y con mayor población o fuerza productiva, D, FTI plus fuerza de trabajo. Pero todo este proceso de circulación, dentro de los límites de la sociedad capitalista, empero, es un elemento anárquico. 751, en su esencia el capital no tiene solución en su esencia. Para este desequilibrio. 752, esta contradicción es insuperable para el capital, pero no, una vez suprimida la forma capitalista de la reproducción, allí la sobreproducción es igual al control de la sociedad sobre los medios objetivos de su propia reproducción. 753. La utopía, como idea, paradigma u horizonte de referencia crítica, permite a Marx efectuar un juicio sobre el presente sistema. Sin embargo, en el nivel de la esencia esta no es ya una solución capitalista. Por ello, en un tercer momento, Marx muestra que aunque exista la crisis, y ahora Sismondi tiene razón contra los clásicos, se puede superar ahora con los clásicos, pero creando las condiciones de una crisis futura mayor, de nuevo contra los clásicos. Debido a eso, el punto 9 del manuscrito y, así como el punto 6 del plan adjunto en el mismo manuscrito de 1865, enunciaba impedimentos del proceso de reproducción en relación con él. Trabajo necesario y plus trabajo, puntos anteriores. Marx deseaba, entonces, terminar con la crisis esencial que impide una reproducción ininterrumpida, posición antiarmonicista ante la que pueden adoptarse medidas concretas, compensatorias, como en el caso de la ley de la caída de la tasa de ganancia. En esas medidas o niveles compensatorios debe entrar, ciertamente, la problemática de la dependencia centro-periferia. Hasta Hegel lo había comprendido en su filosofía del derecho. De 1821, cuando sugirió enviar a las colonias la sobreproducción y la sobrepoblación. Por medio de su dialéctica la sociedad burguesa, sobre todo esta determinada sociedad, es empujada más allá de sí para buscar fuera, en otros pueblos, que están atrasados respecto de los medios que ella posee en exceso, a los consumidores y, por tanto, los medios necesarios de su subsistencia. La ampliación de esa articulación se alcanza por medio de la colonización, a la cual, espontánea o sistemáticamente, es empujada la sociedad burguesa adelantada. 754.